Buenas, nos estamos preparando, ya están subiendo los integrantes de la próxima mesa de cardiopatía isquémica, así que en 5 minutos arrancamos con cardiopatía isquémica y nuestro invitado internacional acá presencial, el doctor profesor Mamas, directo de Reino Unido. Los esperamos, arrancamos en 5 minutos. Bueno, los invitamos a todos. Estamos por arrancar en 2 minutos nuestra plenaria de cardiopatía isquémica con el invitado extranjero especial, el doctor profesor Mamas del Reino Unido, que nos acompaña en el día de hoy.
presencial, ahí junto al doctor Costabel, al doctor Brancic, Lamelas, Fernando Cura, nuestro director, el doctor Alves de Lima, y el doctor Sebastián Nani junto con Julián Feder, de la residencia que tiene una gran representación en este congreso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Pablo Lamelas, soy cardiólogo intervencionista de staff del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. También soy profesor asistente de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad de McMaster en Canadá y tengo el placer de darle la bienvenida a la sesión plenaria de cardiopatía isquémica del precongreso ICVA 2022. El Instituto aproximadamente se internan cada mes más de 90 pacientes con síndromes coronarios agudos, lo que lo convierte en el centro de pacientes agudos más grande de la Argentina. También nuestro equipo de cardiología intervencionista realiza más de 2.000 angioplastias cada año, de las cuales más de 120 son a tronco no protegido, más de 100 son oclusiones crónicas, que son las angioplastias más complejas que uno puede imaginar. Por lo tanto, es el centro de mayor volumen de angioplastia de alta complejidad también de la Argentina. Y el equipo quirúrgico realiza aproximadamente 800 cirugías por año, de las cuales 400 son coronarias. También es el centro de cirugía cardíaca más grande de la Argentina y con un resultado de 1.5% de mortalidad a 30 días, que es comparable a los mejores centros de cirugía cardíaca de Europa y Norteamérica. Tenemos una sesión llena de expertos. Voy a introducir a los panelistas. El doctor Alberto Alves de Lima es el director médico del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Fernando Cura es el jefe de cardiología intervencionista y terapéuticas vasculares. Y tenemos también al doctor Sebastián Nani, que es el director de cardiología de la Clínica Olivos. Vamos a tener una sesión que inicia con casos clínicos que va a presentar el doctor Feder. Julián Feder, residente de tercer año, por favor. Tiene inclinación intervencionista, así que bueno, tomen con pinza la opinión de Julián. Vamos, Julián. ¿Para pasar? ¿Cómo? ¿Para pasar la diapo? Las diapos es una sola. Regina. Podemos resolver eso en un segundo y ya Tiene una arrancamos. sola. Ahora sí, Estamos. perfecto. Bueno, entonces, no sé si tenemos para pasar las diapositivas. Buenísimo. Bueno, mis disculpas. Bueno, vamos a arrancar con la segunda plenaria del día de hoy, que son síndromes coronarios crónicos. La intención de hoy es mostrar 3 viñetas clínicas y después discutir, después de hacer unas charlas, discutir la conducta. Así que vamos a iniciar con el primer escenario clínico del día de hoy. Es un paciente de 70 años de edad, asintomático. Como factor de riesgo cardiovascular, el paciente es hipertenso y dislipémico. Y por ambulatorio, como evaluación de rutina, le piden un SPECT con evidencia de isquemia inferior del 7% y además también de rutina un ecocardiograma, con función de fracción de eyección controlada 65%, sin trastorno en la motilidad y sin valvulopatías. Su médico de cabecera, luego de estos estudios, decide continuar con la evaluación coronaria. Y en esta ocasión decidimos poner solo la imagen de la coronaria derecha debido a que el sistema izquierdo no tenía lesiones, ¿sí? Entonces lo que vemos acá es una coronaria derecha con una lesión a nivel del tercio proximal antes de la salida de un ramo marginal de coronaria derecha. Es una lesión del 70%, así que bueno, ahí concluimos el primer escenario clínico. El segundo caso es un paciente un poco más complejo, más joven, de 60 años de edad. Como factor de riesgo, él es hipertenso, dislipémico y tabaquista, y en esta ocasión el paciente no estaba asintomático, sino que estaba asintomático para angina en clase funcional 2. Con estos síntomas, su médico de cabecera también solicita una evaluación con ecocardiograma transtorácico con evidencia de función, fracción de eyección conservada 62%, sin trastorno en la motilidad y sin valvulopatías, ¿sí? Lo que se observa acá es una lesión, sigue evaluando la coronariografía y lo que se observa es una lesión en la descendente anterior, ¿sí? En el tercio medio del 70%, luego de la salida de un ramo diagonal y luego de un primer ramo septal, y en circunfleja se observan lesiones en tercio medio y distales. El sistema derecho no lo pusimos porque la verdad que no presentaba lesiones significativas. Y el tercer caso, aún más complejo, es un señor de 55 años de edad,
más joven, sintomático para insuficiencia cardíaca, ya no para angina, dislipémico y diabético tipo 2 no insulino requiriente, con un SPEC que evidencia isquemia anterior del 8%, ¿sí? Con isquemia perinecrosis, y además presenta una fracción de eyección deteriorada del 28%, con hipoquinesia global, por lo que su médico de cabecera, antes de seguir con los estudios, decide pedirle una resonancia magnética que se observa viabilidad anterior. Así que bueno, ahora con estos 3 escenarios clínicos vamos a continuar con la discusión. Bueno, muchas gracias a todos. No, gracias, Julián. 3 casos muy diversos, de diferente complejidad. Vamos a discutirlos al final de la sesión, ¿ok? Voy a introducir al primer speaker, que es el doctor Juan Pablo Costabel, jefe de cardiología, jefe de unidad coronaria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Nos va a hablar un poco sobre si isquemia cambió o no la indicación de angioplastia. Así que cuidado con lo que decís, Juan Pablo. Uf, qué presión. Gracias, Pablo, por la introducción. Y creo que, como dijimos, los casos clínicos... ¿Voy más a capas? Muy bien, ahí está. Bueno, como decíamos, los casos clínicos lo que buscan es mostrarnos el escenario que tenemos en la vida real de pacientes, como mostró Julián. El primer paciente es un paciente que está asintomático y tiene una isquemia de grado moderado. El segundo paciente es un paciente que está sintomático y tiene una isquemia que es moderada severa. Y el tercer paciente que está asintomático para angina, pero que tiene insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular. Entonces el punto es, ¿qué es lo que hemos tenido de evidencia en los últimos años y cómo cambia esto en nuestra práctica? Y para eso me voy a referir en los próximos 10 minutos a un poco desmenuzar la información que tenemos del estudio isquemia. El estudio isquemia se basó, a diferencia de lo que pasó con Courage, en donde los pacientes tenían lesiones coronarias, pero no necesariamente isquemia inducible, en el concepto de pensar que la isquemia es el predictor de eventos, y basado fundamentalmente en este metaanálisis que mostraba que por arriba de 10% de isquemia había un beneficio en términos poblacionales en la revascularización de esos pacientes versus el tratamiento médico. Y que definitivamente ese beneficio era un continuo, o sea, por arriba de 10% se encontraban beneficios, por debajo de 10% parecía que los beneficios se reducían. Entonces el estudio isquemia, como todos conocemos, ya fue publicado, el estudio pivotal, con el seguimiento a esos 3 años de promedio, randomizó pacientes con isquemia inducible, luego de tener una anatomía coronaria evidenciada por tomografía en donde no había lesión de tronco, ese es un primer punto, en donde los pacientes tenían más de 35% de fracción de eyección, en donde los pacientes no tenían angina invalidante y no tenían insuficiencia cardíaca invalidante y tenían enfermedad coronaria demostrada por tomografía, a revascularizar esos pacientes por el método que el médico creía conveniente versus tratamiento médico. Obviamente los pacientes que iban a revascularización también tenían un tratamiento médico óptimo. Y lo que nos mostró el estudio isquemia es que en el seguimiento pautado no hubo diferencias en este punto final combinado primario de mortalidad, infarto, revascularización de urgencia y paro cardiorrespiratorio. Y eso puede ser que nos haya generado algún movimiento a nosotros los cardiólogos porque el concepto de alto monto isquémico ir igual a revascularización lo teníamos arraigado. Pero después vamos a discutir qué significa ese concepto en realidad. El primer punto que es interesante es que el tratamiento médico ha evolucionado en el tiempo y que está disponible y que es tolerado. Y esto mostró isquemia, que el tratamiento médico optimizado puede tener buenos resultados y los pacientes recibieron en promedio más de 3 fármacos con tratamientos hipolipemiantes intensos, con tratamientos antiplaquetarios intensos y con buen control de su presión arterial y de sus lípidos. Así que ese es uno de los objetivos que tenemos nosotros como cardiólogos, de optimizar ese tratamiento que no siempre es sencillo. El segundo punto que podemos analizar de isquemia es que el monto isquémico necesario para que el paciente se randomice lo definía el investigador que randomizaba al paciente. Sin embargo, el Core Lab, que no era exclusión, mostró que había un porcentaje significativo de pacientes que no tenían esa isquemia superior al 10%, y siempre discutimos con Alejandro Mereta, que lo vi por acá, si realmente no tendría que haber sido un criterio de inclusión, que el Core Lab defina esa isquemia, porque en definitiva un porcentaje significativo de pacientes tenían una isquemia menor a ese 10%. El tercer punto es analizar si dentro de ese grupo grande de pacientes en isquemia, algún subgrupo encontró beneficios. Bueno, con el N de pacientes que se pudo randomizar en isquemia, que fue muy difícil y que llevó más tiempo del planeado por los investigadores, no se encontraron diferencias significativas en ninguno de estos subgrupos. Sin embargo, hay algunos datos que nos interesan. Primero, cuando miramos el concepto de infarto, el infarto incluido fue el infarto periprocedimiento medido por biomarcadores y el infarto espontáneo.
Ahora, si los separamos, podemos ver que la tasa de infarto periprocedimiento definitivamente fue mayor en el grupo revascularizado, pero la tasa de infarto espontáneo se redujo con la revascularización, y ese es un concepto importante para nuestro tratamiento. Y el segundo es que en los pacientes sintomáticos se encontró beneficio con la revascularización, y lo que también es razonable, cuanto más sintomático estaba el paciente, más beneficio tenía la revascularización. Es decir, que sí hay algunos datos positivos en el estudio isquemia. Ahora, ¿son todos los pacientes iguales cuando tienen 10% o más de isquemia? Y es razonable y biológicamente sensato pensar que no. Analicemos en este subanálisis de acuerdo a características anatómicas. Y se puede ver que el monto isquémico sigue prediciendo eventos, y eso ya lo sabíamos desde antes. Lo que cuestiona isquemia es si el monto isquémico es una indicación automática de revascularizar. Probablemente no, pero eso no quiere decir que los estudios de isquemia no siguen siendo necesarios. Los estudios evocadores marcan el riesgo de nuestros pacientes, marcan la agresividad del tratamiento que probablemente les tenemos que dar. Y el segundo punto es si anatómicamente son todos iguales. Y este trabajo muestra que no, que la complejidad anatómica hace diferencias en cuanto al tratamiento que nosotros le podemos dar. Si analizamos la evolución de los pacientes según monto isquémico, podemos ver que en isquemias altas, moderadas o leves no hubo diferencias en cuanto a los resultados por el tratamiento recibido. Pero desde el punto de vista anatómico hay una fuerte tendencia a que cuanto más compleja era la anatomía de mi paciente, cuando la DA proximal estaba involucrada, cuantos más vasos tenías, la revascularización sí parece tener beneficios en relación a ese tratamiento médico. Y el segundo concepto que nos mostraron el año pasado era si es importante o no la revascularización completa, es decir, de todas esas lesiones significativas. Cuando vemos en isquemia la tasa de revascularización completa, se puede ver que fue alta, pero hay un grupo significativo de pacientes que no tuvieron esa revascularización completa. Obviamente la revascularización fue más completa cuando los pacientes se sometieron a cirugía que cuando se sometieron a angioplastia en pacientes con múltiples vasos. Y los resultados mostraron que sí, definitivamente, cuando la revascularización es completa, hay un beneficio sobre el tratamiento médico. No deja de ser un subanálisis preespecificado donde genera hipótesis, porque volvemos a lo mismo, si somos pragmáticos el estudio inicial es neutro, pero creo que como entendemos que no todos nuestros pacientes son iguales, probablemente a la hora de tener que tomar decisiones, si podemos hacer una revascularización completa, si podemos evitar el infarto periprocedimiento, si mi paciente está sintomático, los beneficios de la revascularización tienen que ser mayores. Y desde el punto de vista estadístico, cuanto más completa fue la revascularización, los beneficios sí alcanzaron el punto final primario preespecificado. Si ponemos isquemia dentro de metaanálisis, podemos ver que sí, la revascularización en pacientes crónicos no afecta la mortalidad, sí, eso es una realidad, pero sí reduce el infarto espontáneo, sí reduce la angina inestable, sí reduce la necesidad de revascularización de urgencia a expensas de un aumento del infarto periprocedimiento. ¿Los infartos periprocedimientos son todos importantes? Bueno, eso es un poco lo que nosotros tenemos que analizar y tenemos que tratar de reducir, porque la información es un poco contradictoria en cuál es el impacto de ese infarto periprocedimiento, pero sí debemos exigirle al médico que va a realizar la revascularización que nos diga cuál es la chance de que eso ocurra, porque afecta el pronóstico. Para concluir, podemos decir que en base a toda esta información, la revascularización sistemática, que es lo que trató de mostrar isquemia, es decir, revascularizar a todos los que tienen más del 10% de monto isquémico, no tiene beneficios en términos de mortalidad. Y eso lo mostró isquemia, lo mostró Courage y lo mostraron los metaanálisis que salen de toda esa información. Sin embargo, la revascularización parece mostrar beneficios en términos de reducción del infarto espontáneo que debemos sopesar con la chance de infarto periprocedimiento. Y eso, de alguna manera, tenemos que tratar de buscar la mejor forma de predecir el riesgo de que eso ocurra. El tratamiento médico puede ser la mejor opción para muchos de nuestros pacientes, y eso va a ser parte de la discusión que tenemos con este gran panel al final de nuestra discusión. Que la revascularización tiene beneficios desde el punto de vista de la reducción de síntomas de nuestros pacientes y que ahí sí definitivamente debemos considerarla. Que los estudios funcionales
no tienen que quedar relegados después de isquemia. O sea, no comulgo con ese concepto de que luego de isquemia no hago más estudios funcionales. Luego de isquemia no revascularizo, no revascularizo a todos los pacientes por isquemia, pero el estudio funcional sigue teniendo validez desde el punto de vista del riesgo arrítmico, comportamiento de la presión, monto isquémico, tratamiento que le voy a dar a mi paciente. Pero sí parece, y la información en general viene desde ese lado, que los estudios anatómicos han tomado nuevamente su rol en esto y la tomografía coronaria probablemente sea la herramienta ideal para el estudio anatómico. Y si en algún momento la combinación de tomografía coronaria con FFR está más disponible, la información va a ser mucho más valiosa. Y aún, definitivamente, nos queda trabajo para identificar lesiones vulnerables. Muchas gracias y paso la palabra al doctor Mariano Brancic. Para adelante, para atrás. Hola. No funciona. Ahí sí. Hola, buen día. Sí. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la invitación a los directores del Congreso. En los próximos 10 minutos voy a tratar de que entendamos si Revive y Stitch son lo mismo. Analizaremos las similitudes y diferencias entre ambos estudios y eventualmente podremos sacar algunas conclusiones. Como ustedes saben, el estudio Stitch incluyó pacientes con enfermedad coronaria severa, con fracción de eyección menor del 35% y que además pudiesen ser tratados solo con tratamiento médico, es decir, que excluyó pacientes con enfermedad de tronco severa. Y así se randomizaron 1.200 pacientes, 600 por grupo, tratamiento médico óptimo versus cirugía más tratamiento médico óptimo, en casi 100 centros de 22 países durante 5 años. Y acá tenemos un primer dato: muy lenta la inclusión, muy difícil incluir pacientes para este estudio. La principal hipótesis fue que la cirugía más tratamiento médico reduciría la sobrevida, la mortalidad, aumentaría la sobrevida, reduciría la mortalidad global cuando se compara contra tratamiento médico solo, y esto no ocurrió. A 5 años la cirugía no demostró ser mejor que el tratamiento médico óptimo. Sin embargo, a partir de los 2 años la curva empieza a cambiar. La caída inicial, es decir, la mortalidad inicial de cirugía, que fue de 3.6 para estos pacientes graves, una mortalidad baja pero significativamente superior a la del tratamiento médico. Así fue que a los 5 años la cirugía no pudo demostrar beneficios, pero las curvas empezaron a cruzarse a partir de los 2 años. Y el endpoint secundario sí pudo ser cumplido por la cirugía. La cirugía redujo la hospitalización y mortalidad cuando se los combinó, y esto se comprobó a partir del inicio del estudio. Esto es si tomamos en cuenta la rama tratamiento, la rama intención de tratar. Si tomamos en cuenta la rama tratamiento, considerando que hubo un 20% de crossover del grupo médico al grupo de cirugía, la mortalidad se redujo desde el inicio del tratamiento, pero bueno, esa no fue la manera de encarar el estudio. La cirugía, como los buenos vinos, necesita tiempo para hacer mejor, y claramente a los 10 años la cirugía es superior al tratamiento médico óptimo. Esto se demostró en el estudio Stitches, que es la evolución del estudio Stitch a 10 años. No solo la cirugía redujo la mortalidad, sino que se necesitaron 14 pacientes tratados para reducir una muerte, y además la cirugía aumentó la sobrevida en 1 año y medio cuando se la compara contra el tratamiento médico. Es decir, que hasta acá podemos decir que, considerando un plazo un poco mayor que el estipulado en el estudio inicial, la cirugía es superior al tratamiento médico óptimo. Por su parte, el estudio Revive, recientemente presentado, también tomó en base a Stitch pacientes con baja fracción de eyección, menor a 35%, también con enfermedad coronaria severa. En este caso se exigía como punto de ingreso viabilidad en por lo menos 4 segmentos, y así se randomizaron casi 700 pacientes, 350 por rama, solo del Reino Unido, en 40 centros del Reino Unido, en un periodo de 7 años, 2013 a 2020, y ahí se incluyó el mejor tratamiento médico, y además también se incluyeron el uso de dispositivos, que en estudio Stitch fue bajo.
La revascularización con angioplastia mejora la sobrevida o la hospitalización por insuficiencia cardíaca, fue el endpoint que se intentó alcanzar y esto no pudo ocurrir. Como ustedes ven, la cantidad de eventos fue similar en ambas ramas de tratamiento a una mediana de seguimiento de 3.4 años, es decir, el objetivo primario no se alcanzó con angioplastia versus tratamiento médico, y tampoco se alcanzaron los objetivos mayores secundarios que fueron mejoría en la fracción de eyección y mejoría en la calidad de vida. Inicialmente la angioplastia mejora la fracción de eyección y la calidad de vida, pero al año esto ya se equipara con el tratamiento médico. Entonces, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian los estudios que estamos comentando? En ambos estudios el objetivo principal fue que las dos ramas de tratamiento, invasiva y no invasiva, digámoslo así, tengan el mejor tratamiento médico disponible. Los pacientes de Revive posiblemente estén mejor tratados desde el punto de vista médico, obviamente son pacientes más actuales, entonces tienen en el armamentario para su tratamiento tienen más cantidad de medicación que comprobó el beneficio en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero si ustedes ven el porcentaje de todos los renglones de todo el cuadro, ven como todos los pacientes de los dos estudios fueron tratados muy bien, digamos, con una alta cantidad de medicación y una adherencia muy importante, como ocurre habitualmente en los estudios randomizados por otro lado. Como les dije antes, la rama, el estudio Stitch Revive tuvo más cantidad de colocación de dispositivos y esto puede hacer eventualmente alguna diferencia también. Si vemos la edad de los pacientes en ambos estudios, los pacientes del estudio Revive eran más añosos. Esto posiblemente pueda considerarse como entonces que tenían un poco más de riesgo que los pacientes del grupo del estudio Stitch. Sin embargo, los pacientes de Stitch parecían más graves desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, tenían más porcentaje de 3 vasos. Ambos estudios tuvieron un reclutamiento lento. Seguramente es difícil mandar al tratamiento médico únicamente a pacientes que clásicamente se trataron desde el punto de vista invasivo, sobre todo con cirugía, entonces por eso creo yo que pudo haber costado. De hecho, Stitch intentó randomizar 2.000 pacientes y tuvo que reducir a 1.200 porque no podían reclutar. Tuvieron 100 centros donde necesitaron reclutar para llegar a esta cantidad de pacientes. Y finalmente, un punto sobre la viabilidad. Ustedes saben que en el estudio Stitch el subanálisis de viabilidad no predijo sobrevida. Tampoco la angina en Stitch tuvo incidencia en la sobrevida o en la evolución de los pacientes, así que acá quizás este sea un punto para discutir con respecto a lo que hablaba recién Juan Pablo de la presencia de viabilidad y monto de isquemia y demás. En Stitch la viabilidad no demostró que los pacientes con viabilidad se reduzca la mortalidad, como sí lo demostró la dilatación del ventrículo y sí lo demostró la baja fracción de eyección en un subanálisis de Stitch. Así que eventualmente los pacientes más graves en Stitch fueron los que mejor evolucionaron con cirugía. Si tomamos un paciente promedio de Stitch y le hacemos el Euroscore, ese paciente tiene un 2.8% de mortalidad. Y si tomamos un paciente promedio de Revive y le pasamos el Euroscore 2, ese paciente tiene un 2.3% de mortalidad. Así que los pacientes Revive no eran necesariamente más graves por ser más añosos o demás. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre los dos estudios? Y la principal diferencia claramente está dada por los resultados. En el estudio Revive, la angioplastia no pudo reducir la incidencia de mortalidad de cualquier causa o la hospitalización cuando se trataban estos pacientes con baja fracción de eyección y enfermedad coronaria severa a una mediana de 3.4 años y tampoco mejoró la calidad de vida ni mejoró la fracción de eyección. Stitch, todo lo opuesto, la cirugía sí reduce significativamente la mortalidad de cualquier causa, la mortalidad de causa cardiovascular y la reinternación de insuficiencia cardíaca a 10 años. Es decir, que si unimos las conclusiones de los dos estudios, yo concluiría, como cirujano que soy, que los pacientes con enfermedad de múltiples vasos y baja fracción de eyección continúa siendo la cirugía más el tratamiento médico óptimo, esto ya está establecido, continúa siendo la cirugía, decía, la mejor opción para nuestros pacientes. Muchas gracias. ¿Me gané un vino? Gracias, Mariano, por la presentación. Creo que en eso estamos de acuerdo, primariamente, y en aquellos que no se pueden operar por una razón o son de alto riesgo, vamos a continuar haciendo angioplastia. Gracias, Mariano. Y vamos a introducir a nuestro speaker internacional, el profesor Mamas. Es profesor de cardiología intervencionista de la Universidad de Keele en Gran Bretaña.
también es editor asociado de Circulation Cardiac Interventions, y pocas personas en el mundo publican la cantidad de artículos indexados como el Dr. Mamas, que publica aproximadamente 150 artículos por año. Está a cargo de los análisis estadísticos de Gran Bretaña, así que tiene muchísima información para presentarnos. Mamas nos va a hablar sobre angioplastia haciendo simple lo complejo. Please, Professor Mamas, yours. Introduction. Over the next 10 minutes or 15 minutes, I was told, or so, I'm going to focus around how we define complex PCI and how we make it more straightforward. When we think about complex PCI, if I ask a room of interventionists, what is complex PCI, many will try to describe it. We all know what it looks like, but it's very difficult to describe, very similar to this animal, the duck-billed platypus. We all know what it looks like. If I ask you to describe it, it's very difficult. And we can define complex PCI in a number of ways. We can define complex PCI based on anatomy, and this is the syntax score. And the syntax score provides an anatomical definition of complex PCI, as you can see, depending on the distribution and nature of the disease. We can also define complex PCI based on different aspects. We can describe it in terms of anatomical conditions, we can describe it in terms of anatómicas y como patients with diabetes, demografía, patients with poor left ventricular function, renal insufficiency are also complex. And we can also define it in terms of the equipment we use and therefore the indication around LV support and the definition of chip. We can finally describe it by the type of procedures that we undertake. So the European Society of Cardiology has defined complex PCI based on both the distribution of disease, the number of stents implanted, whether they're chronic occlusions, the length of stents, and bifurcations. And in the United Kingdom, this is data from my group, using definitions of both clinical and procedural and lesional characteristics, we can say that about a third of all PCIs undertaken in the elective situation are complex PCIs. Now, the first thing that you can do to simplify complex PCI is access site, and in particular, adoption of the radial approach. Now, you may say, well, why should that make a difference? So in the UK, we are predominantly a radial country. For complex PCI, around 70% of all complex PCIs are undertaken through the radial approach, and around 15 to 20% are undertaken with two approaches, radial and femoral, for particularly CTO procedures. The reason why this is important is that radial approach is associated with a reduction in mortality. So if you go femorally, you have a 30% increase in the risk of your mortality. And if you go femorally, you have a threefold increase in major bleeding complications. So going radially in these patients reduces mortality, reduces major bleeding complications. This is data for left main stem PCI, again, looking at radial versus femoral approach. And you can see, importantly, that going radially is associated with a twofold, or going femorally is associated with a twofold increase in the risk of arterial complication and an 18-fold increase in the risk of access site. So where possible, you should go radially in these patients. Similarly for rotablation, if you do a rotablation case, again, something that's used to define complexity, you can see that going femorally is associated with a 15-fold increase in the risk of arterial complications and 12-fold increase in transfusion. This is randomized controlled trial data from Terumo, again showing that going radial versus femoral, no difference in procedural success, but marked difference in major bleeding and access site related complications that you can see here. So observational data and randomized trial data suggest that we should be going radial, simplifying the procedures and leading to better outcomes. How do we go radial? Well, we should be using particular sheaths, particularly glide sheath slender. Not all sheaths are the same. We know that 6 French sheaths, you can see that the outer diameter of the sheath is very different depending on type of sheath. And we know that Terumo use very thin-walled sheath, therefore allowing us to do procedures requiring larger bore access in a greater proportion of cases, as you can see in this slide. So equipment's important.
It's important to simplify procedures and go radially. Why? Because you can do same-day discharge in the UK. Much of our PCI, elective PCI, is same-day discharge. In my centre, around 90% of all elective PCI is same-day discharge. This is data from the UK looking at unprotected left main. And even though it's old data, around 50% of cases are same-day discharge. And same-day discharge is not associated with mortality in these patients for left main, and the same for atherectomy. Rotablation, we do same-day discharge in a significant proportion of cases, and again, no mortality hit. The second thing that you can do to make complex PCI more simple is intracoronary imaging. You would never drive using a blindfold, so you should never do complex PCI without imaging. That's very important. And intracoronary imaging provides us a lot of information. It provides us information around the distribution of calcium. It provides us information about the disease, about how we guide our interventions, what equipment we use, and whether in fact we should be treating the disease. Often on imaging we find that the narrowings are often much less than what we would say. It will also help us guide optimal PCI results, in that often on the angiogram you do a PCI, it looks great. You do an OCT or an IVUS and you see significant underexpansion or edge dissection, and we know all these factors impact on longer term outcomes. So it's very important to use imaging, number one, to plan your procedure, number two, to guide your treatment, and number three, at the end, to decide whether your treatment is optimal. This is what we do in the UK. This is some data that my group published a few weeks ago, looking at intravascular imaging in the UK. And you can see that in the UK, up to 2020, around 20% of all PCI procedures had intravascular imaging. Now, the ESC or EAPCI recommend imaging in certain cases, and the cases they recommend are stent failure, such as in-stent restenosis or stent thrombosis, renal failure, CTOs, left mains, acute coronary syndromes, stent lesions greater than 60 millimeters, and in bioresorbable platforms, though we don't really use many of those in the UK. And you can see for these indications, these are guideline recommended indications, that we're really quite poor. For left main, it's around 40 to 50% of cases overall. For ACS, only 10%, even though these are guideline recommendations. Now, you may say, well, okay, these are recommendations. How do we know that it's effective in this? And this is the take-home message. So here we looked at outcomes, whether it was guideline or non-guideline recommendation. And you can see that in guideline-recommended cases, there is a significant 25% reduction in mortality and MACE compared to non-guideline recommended cases. Whereas in non-guideline recommended cases, there was non-prognostic impact. So really what this data is showing us is in complex PCI, which is recommended by the EAPCI to use imaging, you should use imaging. Why? Because it reduces in-hospital mortality, it reduces in-hospital MACE. I personally use imaging in 100% of cases. I appreciate that's not feasible in many healthcare systems. So if you're limited in the sorts of cases you can use it in guideline indicated cases. So stent failure, renal failure, CTO, left main PCI, ACS, long stents. That's where you'll have the greatest benefit. The final thing that really helps make PCI simple, that's complex, is thinking about the types of platforms and the antiplatelet regimes that you will use in these cases. Now, as I've said to you, a third of all patients undergoing PCI in the United Kingdom for elective indications are complex patients. They're complex PCI. We often think of patients with complex PCI as being very high ischemic risk, but they are also high bleeding risk. And so it's often a balance between high bleeding and high ischemic risk in this population. This is some data that my group published a few years ago, and you can see that a third of all ACS patients, which are often considered to be high ischemic risk, are also high bleeding risk. The high bleeding, high ischemic risk. What do we do about these patients? And we have some useful information from randomized controlled trials. So this is the MASTER DAP trial. I'm not going to go through the details of the trial. Needless to say, it was a randomized controlled trial looking at abbreviated antiplatelet regime.
versus conventional antiplatelet regime. And again, depending on whether the patients were anticoagulated or not anticoagulated, varied according to how short the antiplatelet or antithrombotic regime was undertaken. And this is really the main take-home message in relation to complex PCI in this group. So this is stratified by complex PCI, depending on ESC indications, so 3 stents, long stents, CTOs, bifurcations with 2 stents. And you can see in this trial that really the outcome didn't vary by complexity of PCI, in that short antiplatelet regimes with the Ultimaster platform was associated with no difference in ischemic event rates, but reduced major bleeding events. And so in high bleeding risk patients, where you're doing complex PCI, use a platform that's been shown to be efficacious, the Ultimaster platform, and use an antiplatelet regime which has been shown to reduce major bleeding events, i.e. short antiplatelet regimes. So I guess in summary, when you ask me, what makes PCI simple, how do you simplify it? I think first and foremost, there's really poor agreement about what constitutes complex PCI. It can be lesion characteristics, it can be distribution of disease, it could be patient factors, all acting to produce complex PCI. You can make PCI much more simple by doing 3 things. Number 1, radial access. It allows you same-day discharge. It reduces your mortality and major bleeding complications. Number 2, imaging. It improves your outcomes and makes your life easier. It can guide your treatment. And number 3, use a platform that's been shown to be efficacious in this group of patients, and in those with high bleeding risk has been shown to be safe and effective in reducing the duration of dual antiplatelet therapy. So I thank you for that. So thank you, Professor Mamas, for your presentation. Ahora vamos al panel de discusión. Por favor, si pueden poner el código QR en la pantalla para que puedan escanear. Escaneando el código QR que van a ver en pantalla van a poder hacer las preguntas, ¿bien? Así que pasamos al panel. Fernando, Sebastián, Alberto, si hay comentarios o preguntas. Bueno, ¿qué tal? Por el inicio de las presentaciones. Yo creo que estamos en un momento a veces un poco vintage, digamos, ¿no? Estamos repasando cuestiones y discusiones que teníamos hace muchos años, inclusive con los mismos estudios. En mi época joven tenía mucho que ver con el CAS, el europeo, el veterano, que analizaban este punto. Y ahora de alguna manera están apareciendo estas mismas preguntas de investigación de vuelta en las revistas. Inclusive con respecto a los síntomas y las dificultades que tienen los estudios para inclusive reducir la sintomatología de los pacientes, aparece de vuelta el ACME, ¿no? y aparece el órbita, digamos, más contemporáneo, con sus cuestionamientos. Entonces, yo diría, primero que la dificultad que tienen de randomización los estudios, de alguna manera me parece que expresan, es un mensaje de la dificultad que tiene esa pregunta, y al tener dificultad para randomizar, tienen menos validez externa. Entonces tenemos siempre problemas cuando tenemos los pacientes encima. Y por otro lado, ya como primer concepto. Y segundo, si es realmente lo que estamos analizando, si es la angina el problema que altera la mortalidad. Y vos decís, ¿qué estás diciendo? ¿Será la angina un factor asociado o es un factor determinante de la causa de mortalidad de los pacientes? Un ejemplo se va a entender más claro. La osteoartritis, los pacientes tratados con reemplazo de cadera tienen mejor mortalidad, reduce la mortalidad de los que no están operados en pacientes con osteoartritis. ¿Alguien cree que la cirugía de cadera es la mejoría de la mortalidad? Claramente no. Entonces, ¿será la isquemia el factor que estamos mirando apropiado para iniciar esta pregunta de investigación? Eso es un poco lo que trae la pregunta y después quería agregar algo, porque básicamente como se evalúa la isquemia es interesante. Se hacen cuestiones anatómicas que se evalúan por estudios no invasivos. Después hay estudios no invasivos, pero que están correlacionados con los estudios invasivos de hemodinamia para el FFR, se correlaciona con estudios no invasivos. Y esos estudios no invasivos estaban correlacionados con anatomía. Y decíamos que la anatomía no es la mejor manera de mirar isquemia. En fin, creo que hay muchas preguntas que tenemos que hacernos frente a la angina como factor determinante para abrir las aguas en términos de revascularización o no. Sí. Gracias, Alberto. Sebastián, ¿se escucha? Sí, sí.
Gracias. Primero, muchas gracias por invitarme. La verdad que para mí es un placer estar acá y compartiendo una mesa en la cual tengo mucha gente que conozco hace mucho tiempo y aprecio un montón. ¿Qué me cambió a mí el estudio isquemia en mi práctica diaria para tratar de empezar a responder y después las preguntas a ellos? No nos cambió mucho y creo que venimos haciendo las cosas bien en base a la información que nosotros estamos manejando. ¿Qué me generó el estudio isquemia en respecto a nuestro quehacer cotidiano? Como decía Alberto, me parece que nos está faltando data que sea realmente la que nos muestre qué es lo que debemos cambiar. Y creo que tanto en los pacientes asintomáticos un estudio funcional uno no le queda muy en claro a veces por qué se lo hace o por qué se lo pide, y después cuando tiene la información en la mano, como no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Entonces uno debería empezar a buscar algo un poco más profundo. Y creo que las imágenes vienen a volver a enseñarnos con un poco más de expansión mundial de las imágenes, ya sea por score de calcio, por FFR o por la tomografía translacional. Creo que vamos a empezar a tener que mirar para adaptar a este grupo de pacientes quiénes son los que realmente uno debe ofrecerle revascularización y a quiénes no. Nosotros hacíamos hace mucho tiempo el tratamiento médico óptimo antes de buscar isquemia, y creo que de este subgrupo de pacientes debe haber una gran proporción en la cual los test de isquemia fueran hechos antes de que los pacientes estuvieran adecuadamente tratados, y que probablemente si uno repetía ese estudio después de haberlo tratado y tomarse su tiempo, muchos de ellos no hubiesen llegado a un punto de corte, como decía Juan, de una isquemia que realmente necesite algún tipo de revascularización. Con respecto a las preguntas es: ¿cómo debemos nosotros acá en Argentina intentar incorporar un poco más de información para tomar la decisión como cardiólogo clínico de no revascularizar a un paciente y hacernos cargo de que ese paciente, a pesar de que no se va a revascularizar y que le estamos dando un tratamiento médico adecuado, no está exento de chances de eventos en el próximo año que debemos explicarlas nosotros mismos después a los pacientes? Por lo cual la pregunta es, y aprovechando al panel, ¿qué piensan? ¿Qué le deberíamos agregar a estos estudios para que realmente tengamos un poco más de información de vulnerabilidad de placa y de paciente? Gracias. Gracias, Sebastián. Fernando. Bueno, ¿está escuchando? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Es un placer ver tanta gente, tantos médicos que compartimos el tratamiento y son amigos de tantos años, y muy lindo compartir esta sesión que también es un poco lo que se da en el día a día en el instituto, que es discutir estos pacientes, ¿no? Acá fíjate que hay 3 casos que en definitiva todo lo que nosotros aprendemos con los ensayos clínicos, con las charlas, es para ver qué hacemos con este paciente de 70 años, o con el otro de 60, el otro de 55, con diferentes condiciones de presentación. Y por supuesto con el sesgo de especialidad que también tenemos. Por eso, muchas veces cuando se presentan estos pacientes, necesitamos generar una discusión multidisciplinaria en el momento. Y nos hablamos, se viene Juan Pablo a la sala, porque tampoco los pacientes podemos estar llevándonos a algún heart team y discutirlos y traerlos de vuelta a la sala. Pero llevando, digamos, a esta sesión que se tocaron temas muy interesantes, yo me gustaría como ir a estos casos concretos, ¿no? ¿Qué hacemos con este paciente de 70 años? Y para mí este paciente de 70 años, que podemos discutir que la isquemia no es tan extensa, no llega al ese 10% que Juan Pablo nos explicaba, pero tiene una obstrucción muy focal. Y lo tengo en la sala, evidentemente ya le hice un cateterismo. Quizás sea diferente si vamos por una angiotomografía. Bueno, puede ser cuestionable, pero yo creo que una angioplastia a una lesión muy focal, en un paciente cuyo pronóstico puede tener 20 años más de sobrevida, porque tiene 70 años, no es lo mismo alguien de 88, 93, que tiene un hallazgo. Yendo al segundo paciente, no lo dudo en también hacer una angioplastia y resolverle de la manera más eficaz. ¿Cuál es la manera más eficaz? Que el paciente, nosotros en ese sentido con el Radial Lounge y con el Cardio Lounge que tenemos en el Instituto Cardiovascular, nos da la posibilidad de tratar a los pacientes muy eficientemente. Quiero decir que ese modelo es un modelo que nosotros aprendimos en UK, en Inglaterra, viendo muchos modelos de Radial Lounge. Y este tipo de pacientes cuyo riesgo es lo más cercano a 0,
0,0, ¿no? Porque es un paciente que tiene que entrar, irse a su casa el mismo día, la experiencia no es traumática, el riesgo de la angioplastia en lesiones focales es muy, muy bajo. Pero ya cuando nos vamos al tercer paciente, este tipo de pacientes con una isquemia extensa, pero con mucho deterioro de la función ventricular, es donde sí nosotros queremos ver la posibilidad del cirujano. Ahí sí hablamos con Mariano, Daniel, Piccinini, Espinosa, para ver qué le pueden ellos ofrecer. Y ahí también está en la balanza. Se puede hacer un buen bypass, pueden llegar a múltiples targets como para ofrecer una revascularización lo más completa posible o no. Y frente a eso, también es cuestionable si hay que hacer la angioplastia o cirugía. Si ellos pueden llegar en un paciente joven, así como lo veo, yo me inclino más hacia cirugía. Pero después hay casos y casos donde se ve el lecho distal, si realmente va a tener gran provecho. Entonces, creo que en definitiva toda la información que tenemos, al final la tenemos que poner frente al paciente, con ustedes que son quienes nos envían su paciente y los involucramos muchas veces en el momento de la decisión y es que se puede construir la mejor medicina individualizada para el paciente que tenemos delante. Sobre los casos, ¿qué opinan el resto de los panelistas? Y quizás antes de resolver el caso, no sé, Juan Pablo, ¿querés responder algo de lo que se habló en términos de cómo complementar imágenes para establecer el riesgo de los pacientes? ¿Cómo es el presente y el futuro en eso? Y también le podemos preguntar al doctor Mamas. Buenísimo. Creo que lo que planteó Sebastián es la piedra angular, o sea, guiar la isquemia. Es una forma de evaluar la vulnerabilidad de las placas. O sea, sabemos que las placas más estenóticas son más vulnerables que las placas menos estenóticas, pero evidentemente no es la mejor manera y eso me parece que es el resultado de isquemia. Entonces tenemos que tener alguna información más, la información anatómica, la información a través de la ecografía intracoronaria, la información a través de la tomografía intracoronaria, es información que probablemente sea valiosa. Decimos probablemente porque no tenemos trabajos aún que nos hayan dicho que en crónicos guiar la angioplastia por esa información nos cambia la conducta. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Incluso se han presentado trabajos que tienen que ver con temperatura de placa, de termografía, que se publicó en el último Congreso Europeo, un trabajo en donde pacientes con síndromes coronarios agudos y múltiples vasos, después de hacer el vaso responsable, ¿qué hacíamos con el resto de los vasos? Y ahí se pudo ver que la termografía tampoco es lo ideal, pero evidentemente tenemos que exigirle a la industria que está vinculada a la enfermedad coronaria que nos dé esa información, porque ahí la tecnología es clave. Por ahora me parece que tenemos que ir discutiendo con la información que tenemos y ir poniendo también las preferencias del paciente en la balanza. Es una cosa que en los últimos años estamos discutiendo. Y contarle, involucrar al paciente en esos resultados. Hoy hablábamos con Sebastián y uno decía, bueno, ¿qué pasa si yo le dejo al primer paciente como yo haría, Fer, al primer paciente lo pondría en tratamiento médico, no le haría angioplastia, y después dentro de 2 meses el señor viene con un infarto de la derecha, alguien me va a decir, ¿cómo no le hiciste la angioplastia a la derecha? Bueno, es clave que en ese momento yo le explique al paciente por qué no lo hacemos o por qué lo hacemos y cuáles son los riesgos y los beneficios. Y el segundo paciente me parece que con 2 vasos y está sintomático, ahí sí tengo una información más dura para pensar que la angioplastia le va a reducir el síntoma. Y desde el punto de vista anatómico su complejidad hace pensar en que la angioplastia es factible. Entonces ahí me voy a juntar con Fernando. ¿Qué angioplastia pensás hacer? ¿Cuál es el riesgo de la angioplastia? ¿Las lesiones son focales? ¿Las lesiones son difusas? El tercer paciente, ahí sí me parece que lograr una revascularización completa hace la diferencia entre Stitch y Revive, probablemente. Digo probablemente porque no tenemos la información de Revive, de cuán completa fue la revascularización. Parece que casi el 70% de los pacientes tuvieron revascularización completa. Pero probablemente entre el infarto periprocedimiento y que la revascularización es más completa, la cirugía pueda estar un escalón por arriba, sin definitivamente minimizar el beneficio del tratamiento médico. Gracias, Juan Pablo, en relación a lo médico, pero voy a preguntar al doctor Mamas, voy a preguntar en inglés porque la pregunta puede ser técnica para que comprenda. Professor Mamas, Dr. Costabel just discussed, how to select candidates for revascularization using clinical data. What about in the lab? What are the tools you use usually to select the patient and assess the risk of events, therefore, indicate or not PCI or revascularization? What are the tools?
difficult to answer that. So one of the things that we often use in the UK is cardiac CT, in particular CT-FFR. CT-FFR will get the patient to the lab for elective PCI. In terms of acute coronary syndrome, there's a lot of discussion currently around complete versus non-complete revascularization, and we know from the complete trial that there is a benefit of complete revasc. But we also know from older IVUS studies that really it's not the severity of the lesion that predicts risk in the future. And that's really important because complete was indicated when a patient had greater than 50% stenosis. But we know that in Prospect trial, for example, the IVUS trial, the major lesions that caused events were less than 30%. And actually it was things like thin cap fibroatheroma, significant lipid burden greater than 50% that were the highest risk. And so to my mind, really where we're going towards is more assessment of lesion characteristics, and we can do this with IVUS, we can do this with OCT. We know that there are certain characteristics, such as thin cap fibroatheroma, which is associated with significant risk of future events. We know that significant lipid burden greater than 50%, again, is associated with significant events. We also know that metabolic activity within lesions, so for example, there's some beautiful work around looking at the utility of FDG PET, particularly showing that the most metabolically active lesions are the ones with greatest risk. What we lack, however, is a study where we treat these high-risk plaque features, whether they're defined by intravascular imaging or non-invasive imaging, and relating these to different outcomes. And that's really where I think over the next 5 to 10 years we need to go. Perfecto, profesor Mamas. Ya sabemos la opinión de Fernando y de Juan Pablo con respecto a los casos. Doctor Brancic, de cirugía cardíaca, ¿qué opina de los casos? Voy a empezar por el tercer caso, que no tengo absolutamente ninguna duda que es un paciente para cirugía. No solo es joven. ¿Cómo? Sí, pero dio un pie para angioplastia y no estoy de acuerdo. No me parece que sea un paciente de alto riesgo, excepto por su fracción de eyección. Es joven, es diabético, me parece que todas las cosas van para el lado de la cirugía, además de que la cirugía le va a seguramente ofrecer un tratamiento más completo con posibilidad de revascularización completa, así que creo que no hay dudas de ese paciente. El segundo paciente que está en el medio, si esa placa que está dibujada estuviera en la descendente anterior proximal, yo lo pelearía bastante. Me parece que en caso de 2 vasos con DA proximal, la cirugía puede tener un rol que también tiene muy bajo riesgo, no sé si es 0,0, pero es cercana a 1, y en un paciente joven, como es 60 años, 2 mamarias, sin bomba, le va a ofrecer seguramente revascularización para toda su vida, así que creo que lo pelearía bastante. Y en el primer caso, como ahí tengo poco que ver yo, no me voy a enterar nunca cuando venga ese paciente, entonces se lo dejo a Juan Pablo y a Fernando para que le discutan entre ellos. ¿Puedo decir una pregunta o un comentario de isquemia? Juan Pablo concluyó que el estudio de isquemia era un estudio neutro porque la rama revascularización no había demostrado, bla, bla. Ahora, la rama revascularización fue rama revascularización por angioplastia en el 70% de los casos. Y yo considero que esto debe nombrarse y debe decirse cada vez que uno habla de isquemia, porque muchos de esos pacientes, 40%, eran diabéticos, de tal forma que a pesar de que Estudio Isquemia exigía que se dé el mejor tratamiento de acuerdo a las guías dicen que los pacientes diabéticos deben revascularizarse con cirugía, no con angioplastia, así que ahí hay un poquito de... ¿Con múltiples vasos? Control. Sí, con múltiples vasos. Pero estos no todos tenían múltiples vasos. No, bueno, pero ¿cuántos de los 40% diabéticos tenían múltiples vasos? Tendremos que analizarlo, no lo sé. Ya habían descartado los troncos. ¿No? Bueno, pero múltiple vaso no solo tronco, ¿no? Sí, lo que yo quiero decir es, y no lo digo yo, lo dicen, hay un montón de editoriales con respecto a esto, escritas en general por cirujanos, que cuidado cuando digamos que este estudio fue negativo para revascularización, porque en realidad yo creo que si hubiese randomizado angioplastia y cirugía separados, posiblemente la cirugía hubiese tenido un rol diferente al de la angioplastia. Nada, es una hipótesis que se me ocurre, hagámoslo. Digo, el hecho de que la revascularización completa se muestre como un predictor y que la cirugía logra en el doble de veces la revascularización completa, apoya tu hipótesis.
Bueno, por eso. Alberto, tenés un comentario. A mí muchas de las decisiones que tomo acá me parece que es por la información que no tengo, no por la que tengo. ¿no? Exacto. Porque la información prácticamente no está. En el primer caso parece un caso bastante factible para tratamiento médico. Con nuestra vieja conocimiento tiene una isquemia de no de alto riesgo, siempre pensando que la isquemia, insisto, y la angina sean los indicadores de mortalidad, que podemos, en base a la información, creo que hoy está en tema de discusión. Creo que es un factor, puede ser un factor asociado a un montón de otras cosas. El segundo caso, tiene angina. Entonces digo, bueno, por angina el estudio, ahora, no todos los estudios han mostrado esa reducción de angina, ¿no? Entonces, a través de la revascularización. Pero pareciera que el sentido común, y a todos nos parece que los pacientes que van a estos procedimientos cuando se revascularizan mejoran, ¿no? Pero órbita, no lo digo, bueno, dice, che, algo está pasando, pero yo creo que el segundo caso parece si el primer caso para tratamiento médico creo que sería, desde mi perspectiva, con la no información que tengo. El segundo caso en función de los síntomas, y creo que el sentido común y algo de información, la revascularización va a mejorar seguramente la calidad de vida. Y el segundo también es una cuestión de debate. Mala función ventricular, sí parecería que los pacientes se benefician, Mariano, y creo que cuando sea más completa la reacción es mejor, y por ese caso sería más apropiado un tema de revisión completa. Aunque, y creo que en este caso, diabetes y los 3 vasos creo que lo ponen, y la mala función renal lo ponen bastante cerca. Y no sé si tenemos información terminante que eso es así. Creo que vamos armando datos de diferentes estudios y podemos llegar a esa conclusión. Creo que la revascularización por cirugía debería ser, en mi opinión, por la información disponible, lo más apropiado. Sí, Sebastián, por favor. Como clínico, cuando nosotros recibimos estos pacientes, primero, uno se preguntaría por qué le pidió al primer paciente un test funcional, a un paciente asintomático. Creo que volvemos a charlar de lo mismo. Pero una vez teniéndolo, uno debería, y para los 2 primeros casos, decir por qué no va a hacer tratamiento médico. Y el NNT y el NND de estos pacientes de tan bajo, riesgo de eventos al año, debería ser una información que uno también lo tenga con mucha, asiduidad. Porque si el paciente del primer caso tiene algún tipo de antecedentes de riesgo para elevado por el score que uno decida utilizar de sangrado, deberíamos empezar a pensar que le vamos a dar un pobre beneficio agregándole drogas que, como hemos escrito con Juan hace no mucho tiempo atrás, en la balanza que mostró el doctor Mamas, uno pone que a todos aquellos pacientes que uno le dé antiagregación plaquetaria van a sangrar más. Eso es un concepto que uno tiene que tener en claro. El stent va a resolver anatómicamente la situación, pero el tratamiento que nosotros le vamos a agregar, que hoy no tiene el paciente, sí o sí deberíamos entender que le va a poner mucho más propenso a eventos de sangrado. Entonces, ese otro dato que uno se pone a charlar, como decía Fernando hace un rato, con los cardiólogos clínicos al momento de tomar la decisión, es un montón de información que por ahí uno no lo tiene al momento de estar estudiando el paciente y termina poniendo un stent farmacológico hoy de base a un paciente que tiene riesgo de sangrado y que durante los próximos 3, 6, 12 meses a discutir va a recibir una doble agregación plaquetaria, antiagregación plaquetaria, que lo va a poner en un riesgo que quizás elimine o neutralice el tratamiento que uno le ofrece desde el punto de vista de la resolución de la isquemia. No, 100% Sebastián. De hecho, los pacientes que tienen enfermedad coronaria, si quedan estáticos con tratamiento médico, no necesitan ningún tipo de revascularización. Los pacientes fallecen por progresión de placa, no por isquemia en sí, y el tratamiento médico definitivamente tiene un rol fundamental. Tenemos una pregunta de la audiencia que tiene que ver con el CFR, la reserva de flujo coronario, me imagino por estudios previos, o por ejemplo, cámara gamma, el nuclear, el rol en la indicación de revascularización por CFR. No sé si alguien quiere comentar o en relación a eso del panel. Nosotros lo utilizamos con frecuencia. A mí me gustaría, a mí me impactó conversando con el profesor Mamas el uso de ellos en estos pacientes de la angiotomografía y del CFR por angiotomografía que lo usan en la mayoría de los pacientes electivos. Nosotros, llevándolo a nuestra práctica, nuestro estudio anatómico previo sí lo hacemos con cierta frecuencia, creo que menos de lo que deberíamos usarlo para anticiparnos qué es lo que tiene el paciente.
pero el uso de FFAR en la sala de cateterismo es algo que se usa en un 20% de los pacientes cuando tenemos una duda terapéutica. Quería hacer un comentario mínimo respecto al tema de la antiagregación, el riesgo de sangrado. El doctor Mamas mostró en una diapositiva los resultados del MasterDAPT, que es un estudio con una plataforma de Terumo, pero hay muchos stents también similares que nos permiten acortar, abreviar el tiempo de antiagregación a 1 mes solamente, especialmente en pacientes de alto riesgo hemorrágico. Es decir que hay una tendencia, lo que antes era a más tiempo, ahora a menos tiempo de antiagregación plaquetaria doble. Gracias, Fernando. Yo solo agregaría que me parece que es toda información complementaria. CFR nos dice cómo es la reserva de flujo en todo ese territorio. FFR nos da el impacto de una lesión en particular, así que tenemos que tratar de en nuestra cabeza, como dijo Alberto, armar ese rompecabezas entre lo funcional y lo anatómico para tratar de predecir quién se beneficia y quién no. 100%. Bueno, gracias a todos. Estamos cerrando la sesión. Y quizá con un mensaje final con respecto a isquemia. No llamen a isquemia un estudio negativo. Es simplemente un estudio inconcluso. La historia ya la contó Stitch. Mariano hace un rato, a 5 años todos hablan de negativos, positivos. Nunca fue negativo, fue simplemente inconcluso. Da un sabor amargo decir que un estudio es inconcluso, pero es la realidad. Vamos a ver qué pasa a 10 años. Yo apuesto a que vamos a tener beneficio de revascularización. Bueno, muchas gracias a todos. Muy loco.